hoy mismo para que podamos identificar. Ustedes lo tienen, ese diario sale. Entonces, si me puede hacer llegar a las 2 de la tarde a mi oficina, por favor, que es el compañero, para ponernos al día. Acaba de incorporar el diputado José Chi, que es el subjefe de la bancada del partido. Estamos iniciando. Hoy básicamente íbamos a hablar sobre el tema del decreto 21-2022, pero dado las emergencias que ya se están dando en diferentes partes del país, le pediría al viceministro y director de caminos que nos informaran cuáles son los puntos que ellos tienen ubicados actualmente de problemáticos a nivel de país. No tienen la información a la mano, ofrecen enviárnosla en el transcurso del día y veremos cuáles son estos puntos. Sí. Buenos días, señor viceministro, directores. Tal vez solo agregar al tema del informe que se está solicitando, el tema de qué pasó con los 5 puentes Bailey que había adquirido en el marco del hundimiento de Villanueva. Ahí se recordarán, diputados, que cuando se dio lo del hundimiento de Villanueva, habían adquirido 5 puentes Bailey. El único que se instaló fue el del 17.5, que es el que todavía se mantiene en el área y que incluso había unas situaciones donde se lo querían llevar unas semanas atrás, pero nunca más se supo qué pasó con los otros 4 que seguramente van a ser necesarios ahora en la emergencia de ahí de Palín. Entonces, para ver si lo tiene Caminos, si lo tiene Covial, o si finalmente se quedaron en el Ministerio de la Defensa, o como muchas de las cosas que hizo el gobierno anterior, que no aparecen tampoco. Entonces, para que se pueda agregar en este sentido, porque seguramente sí van a ser necesarios ahorita en el tema de Palín. Gracias. ¿Tienen ubicados estos puentes, señor director? Sí, es correcto. Solo para aclarar, la compra que fue hecha durante el gobierno anterior fue una compra no directamente de puentes, sino como repuestos de puentes. Entonces, de estos... se compraron puentes de Warren. Sí, 5. Sí, 5. En realidad, estos puentes, como son, al ser puentes modulares, pueden modificar su longitud y estaban previstos para que fueran de 40 metros. Pero, por ejemplo, el que está instalado en el kilómetro 17.5 es de 60 metros. Por decirlo de alguna forma, ahí hay puente y medio. Hay 1.5 puentes ahí. Nosotros tenemos otro puente y medio en Caminos, que lo tenemos bajo resguardo, es decir, otros 60 metros de puente. ¿Ahí con ustedes almacenado? Con nosotros, almacenado. Ahí lo vamos a ir a ver. Lo tenemos para solventar cualquier necesidad, y tenemos una problemática que el resto está en una carretera en Quiché. Están tirados. En Quiché, donde debido a problemas con la comunidad no los hemos podido retirar hasta el día de hoy. Hoy, debido a problemas de la comunidad, director, nosotros fuimos a fiscalizar. Ahí están 2 puentes en el tramo que conducen de Santa Cruz Quiché a Totonicapán. Estos puentes los fueron a tirar uno en mayo y otro en junio del año pasado. Pero cuando el gobierno vio que ya no ganó las elecciones, ya no pasó a segunda vuelta, dejaron los puentes tirados ahí. Los puentes, uno está en un predio alquilado por una empresa y el otro está ese sí está en la intemperie. Yo creo que es la mitad del puente, porque no creo, el de arriba sí es un puente completo, pero la mitad, cada uno de estos puentes tiene un costo de alrededor de 29 millones de quetzales, y esos puentes están allí. Nosotros le hicimos ver esto a la exministra Yasmín de la Vega allá por el mes de marzo, y estas son las horas en que ustedes todavía lo siguen teniendo ahí tirados. ¿Qué va a pasar con esos puentes? Sí, le comento, el proyecto sobre el cual se van a colocar los puentes es un proyecto del Fondo Social de Solidaridad. En el caso de Caminos, lo que hizo fue dar los puentes para el proyecto. Estos, por diversos motivos que nos explicará el coordinador del fondo, no fueron instalados, y nosotros la problemática que tenemos es que lo llevamos a campo creyendo
en ese momento las autoridades que lo iban a instalar, pero estos no fueron instalados y ahora no podemos retirarlos porque la comunidad naturalmente quiere que estos se instalen. Entonces no tenemos la problemática de no poderlos instalar. Entonces, para entender ahí, director, usted me dice que tiene puente y medio ahí en Caminos, aproximadamente. Sí. Me dice que tiene puente y medio en Villanueva. Ahí son 3. Y los otros 2 son los que están en Quiché. Ahí están los 5. Bueno. Y director del fondo, ¿por qué no nos explica qué pasa con esto allá en Quiché? Buenos días, con mucho gusto. Nosotros como Fondo Social tenemos a cargo la ejecución de este proyecto por donde están ubicados los 2 puentes. Sin embargo, al no tener el presupuesto dentro del contrato, no podemos venir y ejecutar los estribos que son necesarios para la colocación de esos puentes. Si bien es cierto, nosotros tuvimos acercamiento con las municipalidades para que ellos a través con fondos propios pudieran generar elaborar esos estribos, pero a la fecha no nos han trasladado ninguna información. Nosotros, en aras de apoyar, trasladamos un pequeño estudio, es decir, los planos de cómo son las bases, para que en su oportunidad la municipalidad pudieran ejecutar los estribos y a través del cuerpo de ingenieros lanzar los puentes que Caminos en su momento prestó. ¿Y entonces cómo está? No lo va a colocar. Tienen un año de estar tirados, ¿sabes? Es correcto, diputado. Nosotros como Fondo Social, y como le repito, con el contrato que tenemos actualmente con la empresa, no podemos porque ya tenemos un tope ahí presupuestario. Entonces no podemos nosotros venir y erogar recursos para poder venir y construir los estribos. ¿Y por qué van a poner puentes Bailey si se entiende que es por emergencia, si no construir un puente formal? Sí, efectivamente, dentro del proyecto está la de la planificación y la ejecución de esos 2 puentes, pero por motivo de derecho de vía no tenemos la autorización aún para poder construir esos puentes. Tenemos ese impasse ahí. ¿Cómo así que tienen ese impasse? Por el tema... ¿Por qué los llevaron? ¿Por qué los dejaron ahí? Eh, ¿Están tirados? Sí, nosotros, como le repito, tenemos bajo el EPSS la construcción de los puentes, pero no podemos iniciar la ejecución porque no tenemos los derechos cedidos de parte de la municipalidad, porque ahora resulta que aparecieron dueños y ellos quieren cobrar por ceder los espacios del derecho donde se van a colocar o el emplazamiento de los puentes. Si eso es carretera. Sí. Es correcto, diputado, pero como le repito, nosotros hemos agotado todas las instancias. De hecho, la última documentación fue en enero que se la trasladamos al alcalde actual de Santa Cruz de Quiché para ver cómo nos podía resolver, y son horas que no nos responden, ¿verdad? Entonces estamos en esa situación. Estamos en el departamento del Quiché, en la carretera que va de Santa Cruz del Quiché a Totonicapán. Esta carretera es muy importante porque comunica a Santa Cruz del Quiché con el municipio de San Antonio y Loterango, pero también va a salir a Santa Lucía de la Reforma, va a salir a Totonicapán. De ahí el Totonicapán puede conectar a Huehuetenango, que es Saltenango, y a la costa. El gran problema que hay acá es que primero esta carretera fue una lucha de los comunitarios para que se hiciera, más de 10 años para que se pudiera hacer la carretera, y hoy nos venimos a encontrar que algunos tramos donde se hizo la carretera, en vez de haber echado concreto, lo que tenía que haber hecho era poner puentes, porque hay abismos a los 2 lados de la carretera y se está socavando. Es evidente que en algunos lugares también las tuberías transversales se colocaron mal, no se les ha dado el mantenimiento y están socavando. Hoy hay alrededor de 3-4 tramos en el que realmente el socavamiento ya comió parte de los cimientos de la carretera y se corre el peligro con que haya un hundimiento y que pase una tragedia. Este puente que ustedes ven aquí tirado desde el año pasado, irresponsabilidad de la gente del Fondo Social de Solidaridad del gobierno de Alejandro Yamatei, vinieron a dejar este puente. Aquí hay 28 millones de quetzales tirados y allá abajo hay otros 28 millones de quetzales tirados porque vinieron a dejar tirado prácticamente el puente y no lo instalaron. Este puente se tendría que instalar aquí alrededor de 200 metros adelante, sin embargo no lo han hecho. Este es un puente Warren, ¿verdad?, que fue adquirido en el marco de los estados de calamidad, 28 millones tirados acá, cuando es importante de que se instale el mismo para evitar una tragedia.
están todos los dos puentes, puente y medio creo que es, porque el de abajo es la mitad. Y el de abajo peor, yo no sé si todavía cuando lleguen van a encontrar las piezas completas, porque ahí este al menos está en un predio, ¿verdad? Pero el otro está totalmente a la orilla de la carretera. Y estamos hablando de hace un año. Miren, ¿cuál es el problema? Aquí siempre hay un problema, y es que los funcionarios piensan que la institución empieza cuando ellos llegan, ¿verdad? Y entonces hay un problema ahí. El Estado no empieza cuando llegan los funcionarios. El funcionario tiene responsabilidades a partir de que firma el acta correspondiente, pero el Estado tiene un continuo. Y el problema aquí es que dos puentes, estamos hablando ahí fácil de 40 millones de quetzales tirados hace más de un año a la orilla de la carretera, y es responsabilidad de ustedes. Señor viceministro, yo le pregunté, y a Camino, yo le preguntaba por el tema de los puentes Bailey. Señor viceministro, ¿qué entidad del Ministerio de Comunicaciones es la responsable de atender la emergencia hoy por hoy de Palín? Caminos, Covial, que a quién le corresponde hoy por hoy atender esa emergencia. Por eso preguntaba por el tema de los puentes, porque ahí ya hay una posible solución. Lo que hace falta entonces debería ser la coordinación interinstitucional, pero ¿a quién debo citar para pedirle que vayan a instalar esos puentes Bailey que están hoy por hoy allá en Caminos y que podrían atender esa emergencia? Imagínense, la gente tuvo que estar desde las 3 de la mañana, mucha del día de ayer, sobre esas vías, y algunos estaban ingresando a la ciudad capital hasta las 3, 2 de la mañana. Había gente que a mí me estuvo llamando a la medianoche para ver de qué forma habilitaban alguna vía para poder rodear, pero entiendo que no había por dónde. Pero, señor viceministro, ¿qué entidad es la responsable de atender esta emergencia ya inmediatamente? Señor diputado, solo para confirmar, el socavamiento se empezó a grabar a las 3 de la mañana. A esa hora se hizo presencia las patrullas de Provial para hacer el desvío. La movilidad nunca se detuvo, se habilitó un carril reversible del otro lado, entonces la movilidad no se ha detenido, se ha complicado simplemente. Hay que tener claro que no todos se mueven en bicicleta, pues hay quienes se usan vehículos, señor viceministro. Sí, yo también. Si quieren que nos empezamos a hablar de esa forma, lo puedo hacer, pero no es una cuestión de discusión. Y yo solo lo que le pido es que le estoy haciendo una pregunta en el marco de buscar una solución. Sí, entonces, nosotros dígame qué entidad es la responsable de poner el tema de los puentes. El hundimiento está sobre la autopista Palín-Escuintla. Esa autopista todavía no ha sido totalmente recepcionada, todavía estamos dentro de un proceso de recepción, y la fianza de conservación de obra aún está vigente. ¿Quién va a atender la Lo está atendiendo Caminos junto con la empresa Manos. ¿Qué están haciendo, director? Caminos desde tempranas horas tiene presencia por parte de la zona vial. Ahorita ya hay un equipo de Caminos, un equipo técnico mandado directamente desde acá de la planta central, donde están haciendo levantamiento con dron, y posteriormente se va a hacer una topografía formal para dar una solución. Hasta este momento los reportes que tenemos es que se trata de una tubería transversal que se encuentra colapsada. La posible solución sea el reemplazo de esta tubería transversal. Como lo mencionó el señor viceministro, tenemos una fianza de conservación de obra vigente todavía por parte de la empresa Marnos. Entonces, conjuntamente Marnos y la Dirección General de Caminos van a dar la solución para esta problemática que se presentó el día de hoy. ¿Cuánto tiempo? Al no tener todavía la solución definida, no le podría dar un tiempo, puesto que no sabemos cuál va a ser exactamente la solución. Creemos en este momento que va a ser sustituir la tubería, pero como usted mencionó hace un momento, proponía la colocación de un puente Bailey. Es algo que todavía estamos evaluando, entonces en este momento no le puedo dar un tiempo, pues no tenemos la solución definida. Señor director, ¿verdad? La responsabilidad de la empresa, Caminos no tiene que poner un centavo ahí, es responsabilidad de la empresa, que no se ha recepcionado. La empresa tenía un año al menos de obligación de tener esto.
como uno va aprendiendo en este tema, si lo que colapsó fue la tubería transversal, por falta de mantenimiento. Es decir, la empresa no le dio los mantenimientos correspondientes a esas tuberías. Ese socavamiento es producto de una acumulación de filtraciones que no se hacen en un momento, ¿verdad? Y menos ahorita que está empezando el invierno. Eso debe tener ya varios tiempos de haberse generado ahí. ¿Cómo va el proceso entonces de recepción de la carretera, de la autopista? ¿Cuál es el procedimiento? ¿En qué punto está? ¿Y para cuándo la empresa? Porque ustedes tienen que obligar a que solucione el problema de la empresa. En cuanto al proceso de recepción, hay formada una comisión de revertimiento de bienes y recepción de obra. En este momento la comisión ya se encuentra evaluando la documentación final para hacer el revertimiento y recepción. Posterior a esto todavía pasará a una comisión de liquidación. Pero en este caso, recepcionada o no la carretera, tenemos una fianza de conservación de obra vigente por parte de la empresa Marmos. Entonces nosotros lo que estamos apoyando en este momento es con brindar la solución técnica de forma inmediata. Director, aprovechando, ya les entregaron los informes, los estudios definitivos de ingeniería a la empresa Convía en el tema de la autopista Puerto Quetzal. ¿Y cuál es la posición que tiene el Ministerio actualmente en el caso de su dirección? Ya que anteriormente ya se había iniciado la sugerencia de la dirección que usted tiene era que se empezara una cancelación anticipada de dicho contrato. ¿Cuál es la propuesta que tiene actualmente el Ministerio? Respondiendo a la primera pregunta, sí, ya fueron recibidos los informes técnicos. En cuanto a la postura del Ministerio, nosotros no tenemos una postura definida. Creo que eso sería el señor viceministro quien podría contestarle si existiera una postura del Ministerio, pero en cuanto a caminos, lo que nosotros tenemos es revisar la parte técnica, que es lo que nos corresponde, que como contrato nos delega. Y esas son las mismas instrucciones que hemos tenido por parte del Ministerio en el momento de revisar, y en este momento está en ese proceso de revisión. Viceministro, ¿cuál es la postura del Ministerio en torno a ese contrato? Para nosotros es ilegal. Para Semilla, cuando era oposición, también era ilegal. Para el presidente Bernardo Arévalo, votó en contra acá porque consideraba que ese contrato era ilegal, era leonino, era corrupto. ¿Cuál es la posición ahora de ustedes en el Ministerio de Comunicaciones en torno a este contrato? Nosotros la posición que tenemos es que la recepción del expediente del EDI se hizo en marco del convenio que se celebró con ADI para la resolución de conflictos que está establecido dentro del contrato. Recuérdense ustedes que habían 5 demandas internacionales contra el Estado de Guatemala. Enséñemelas porque es mentira. No hay una sola demanda contra el Estado de Guatemala, no hay. Usted no me venga a mentir, estaba por juramento. Lo que hay, entonces enséñemelas. No les tengo a la mano. Entonces mándelas atrás, pero ahorita, porque no sea mentiroso. Porque de ese tema nosotros sí sabemos. Como ministerio nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir. No, ustedes no tienen que cumplir con el convenio. Ustedes son la parte contractual. No es con nadie. Quien firmó el contrato con la empresa son ustedes, no es con nadie. Con nadie es el que le da seguimiento. Y con nadie tiene intervención todavía en este tema, por el tema de la participación para la cancelación anticipada del contrato, pero quienes firmaron el contrato, quienes tienen la responsabilidad legal del contrato, son ustedes. Sí, y les repito, para el partido Semilla, para el presidente Bernardo Arévalo, ese proyecto era corrupto, y hoy resulta que ustedes dicen que no. Sí, y miren, no nos vengan con ese cuento de que hay demandas internacionales, esas son babosadas, y si no enséñenmelas, pónganmelas a la vista, porque no existe. Lo que hay ahí es una serie de incumplimientos por parte de CONADI,
Incluso nosotros el año pasado le dijimos a CONADE que tenía que citar al PGN y que el PGN asesorara a CONADE para que el CONADE, el Ministerio de Comunicaciones, interpusiera una demanda en contra de la empresa. Si quien incumplió es la empresa, no es el Estado. Quien reiterativamente ha incumplido es la empresa. Y ahí tenemos nosotros todos los ítems que la empresa nunca cumplió. Y que abusivamente hoy el corrupto, porque es corrupto, cuando uno avala un trato corrupto se convierte corrupto, el ministro de Finanzas, que no viene acá, porque lo vamos a ver por ese tema, llegó en abril a revivir ese corrupto contrato, ¿verdad? Y nos vino también con la misma casaca. Es que mire, es que nos van a demandar babosadas. Primero, no existen las demandas. Usted me dice aquí que existen 5, son babosadas. Una quiero ver y no está. Una quiero ver y no hay. ¿Ante quiénes supuestamente existen estas demandas? No tengo esa información a la mano. ¿Y por qué dice entonces que tiene 5 demandas el Estado por esta carretera si no tiene ni siquiera una información? ¿Quién fue el que le dijo a usted que habían 5 demandas? ¿Quién fue el que le dijo a usted? Porque no creo que se lo ha inventado. Deme el nombre del funcionario que a usted le dijo que habían 5 demandas para el Estado por este contrato. Yo le consigo la información, señor. Dígame, porque alguien se lo debe haber hecho a usted. Deme el nombre. No lo tengo aquí a la mano, señor. ¿No tiene el nombre del que le dijo a usted que había 5 demandas? No lo tengo aquí a la mano, señor diputado. Pero mire, Nosotros como ministerio, para responderles sea a su pregunta, serio, lo que estamos haciendo es, en el marco de esta resolución de conflictos que no depende de nosotros, porque nosotros no estuvimos en esta resolución de conflictos, nosotros tenemos que cumplir con esto, es recepcionar el EDI y emitir el comentario de parte de los técnicos de la Dirección General de Caminos. Eso es lo que estamos haciendo, el cumplimiento de este convenio. Para que vean los temas legales, sus antecedentes, imagínense, para que el corrupto gobierno de Alejandra, que era ministro Maldonado, denunciado aquí por la Contraloría, denunciado por nosotros, sus viceministros, para que ellos mismos incluso hayan dicho que esto viene de mucha corrupción, y ellos mismos hayan incluso dicho, porque además se vieron, miren el historial del expediente. Incluso Caminos sugirió el año pasado de que se le denunciara a la empresa, porque la empresa cometió falsedad material y falsedad ideológica, presentó planos firmados por arquitectos que nunca hicieron los planos, presentaron el 80% de los derechos de vía sobrevalorados, y sobrevalorados un 80%. La planimetría no la presentaron, no presentaron la constitución del fideicomiso y el fondeo del fideicomiso. Esa empresa está quebrada. Y hoy lo que está haciendo esa empresa es vendiendo el proyecto allá afuera, en México, para ver si alguna empresa compra el proyecto. Y vienen con esa cantaleta de que nos denuncien. Primero, hay responsabilidad de quienes no denuncian esto. Ustedes lo tienen que denunciar. No va a ser ni con nadie. A los que van a joder es a los de Ministerio de Comunicaciones, porque la parte contractual de parte del Estado es el Ministerio de Comunicaciones, no es con nadie. Con ellos, a ellos los vamos a denunciar. De hecho, nosotros interpusimos una primera acción esta semana, que fue una acción de amparo. Y luego vamos a ir sobre las denuncias, porque no puede ser que de la noche a la mañana, pero además, y Bernardo, si no dijo que era corrupto el proyecto, y ahora resulta que lo está reviviendo. Babosada, pues coherencia. Incluso un diputado de la bancada. Y miren, y esto no era el tema de la situación del día de hoy. Este no era el tema, pero como por ahí se fueron desviando. Yo solo quiero pedirle algo al director de Caminos, porque hace que el vice no tiene la información. Director, solicito que usted me mande hoy por la tarde, a las 4 de la tarde, a más tardar, el diagnóstico que tienen ya relacionado con todo el tema de las afectaciones de la red vial en todo el Pacífico, porque no es solo en la parte esta de la autopista o de Palín, sino que también hay otros que se han estado reportando, incluso el tema de cavernas durante todo el trayecto del Pacífico, para ver, digamos, en este sentido. Y también había alguna gente que estaba comentando, de la gente que vive en el área de Villanueva,
que también habían tenido algunos problemas el día de ayer con el tema del kilómetro 17.5, que ahí de todas formas todavía no hay una solución definitiva, solo hay en un lado, no en el otro, porque todavía está el puente Bailey en este caso, digamos, y no hemos visto los trabajos que han hecho de mitigación en la parte del río, que fue lo que provocó los daños, aparte de la falta de mantenimiento que hicieron la Municipalidad de Villanueva en el tema de los colectores, pero para tener claridad de cuáles podrían ser incluso aquellos puntos de emergencia en esa ruta, director, por favor. Bien, hoy sí ya empezamos con el tema de la citación. No, vea, director, y de Caminos, Fondo Social de Solidaridad, que hace falta apoyar, viceministro de Infraestructura. El año 2021. Vengo en representación del director por parte de Ok, sí, bienvenido. Bueno, antes de empezar a esto, solo un temita ahí porque varias gente nos ha estado preguntando ahorita. Ya levantaron los proyectos para el mantenimiento de y limpieza de la red vial, ya que vino el de Covial. Porque los únicos que habían levantado eran los que había dejado Chiquidrácula. En este momento ya ustedes pueden verificar en el portal de Guatecompra los procesos de mantenimiento para bacheo y terracería que ya están próximos a licitarse por el momento. Eso es a nivel nacional. A nivel nacional. Los de limpieza son procesos de cotización, van a estarse elevando muy pronto porque sus tiempos son más cortos. Son terracerías, bacheos, limpiezas. En este momento tenemos bacheos y terracerías ya en el portal de Guatecompras. ¿Y estos son los que van a servir para todo el año? Los del presente año, y las limpiezas y supervisiones están por completarse el proceso debido a que estas son cotizaciones, entonces su tiempo, digamos, en permanencia para presentar ofertas es pero más al momento ¿qué es lo que tiene adjudicado y qué está ejecutándose por parte de Covial? Adjudicado del ejercicio 2024 en este momento solamente tenemos una OC, que es la última que se acaba de licitar, que está en proceso de terminar el proceso de contratación, y únicamente tenemos bacheos y terracerías en proceso para que las empresas presenten ofertas en procesos de licitación. ¿Y eso para cuándo? Según el cronograma que tenemos, están para el mes de julio. Julio. Los eventos propiamente. ¿Y en ejecución qué es lo que hay? En ejecución, en este momento tenemos... ¿Solo lo que dejó Chiquidrácula? Ejercicio 2023. ¿Verdad? O sea, si no hubiera, depende de lo que pasó ahí, ¿verdad? Si no hubieran dejado esos adjudicados, no hubiera nada. Adicionalmente de eso, tenemos 87 proyectos de limpiezas especiales que fueron contratados en este ejercicio y 32 proyectos de supervisión. Y estos de julio, que es el grueso, ¿para cuándo iniciarían? Se estima en la hoja de ruta que nosotros tenemos poder terminar el proceso de contratación a finales de septiembre, para que estos tengan el inicio ya salvados, el contrato, el acuerdo ministerial, el proceso de la autorización de la bitácora electrónica, que es el proceso que también se está trabajando, y los libros de actas. Ya con estas tres formalidades estaríamos más o menos a finales de septiembre, principios de octubre, para poder iniciar. Y no es su responsabilidad, viceministro, pero usted tiene como 15 días de estar en el cargo. Pero es lo que uno ve, vamos muy atrasados. Y fundamentalmente en el tema de Covial, ¿cuál es el tema? Que es lo que impacta porque es el de mantenimiento, ¿verdad? Caminos, pues va peor, ¿no? El tema de adjudicación seguramente ahí nos contará el director, pero levanten los eventos, adjudiquen los eventos, porque el recurso lo tienen, van con una ejecución muy baja, y esto pues, va a tener una repercusión en el mantenimiento de los tramos carreteros. Sí, señor diputado, solo para contestarle, lamentablemente ya sabemos cómo nos dejó el gobierno anterior. Esto lo tendrían que haber ellos empezado a hacer el proceso de bases desde el año pasado, desde octubre, noviembre, y nosotros cuando entramos, lo que encontramos fue que ellos solo no hicieron nada. Como perdieron las elecciones, no hicieron nada. Entonces, el tiempo
estaba contemplado, pero no podemos adelantar los procesos. Sí, totalmente de acuerdo, pero es que mire, viceministro, usted es óiganlo bien, es el tercer viceministro de este gobierno de infraestructura en 5 meses. Tercer viceministro, ¿verdad? Y entonces usted ahorita empapándose, viendo a ver cómo ordena y viendo a ver por dónde encuentra cuando ya va encontrando la ruta, viendo que le dejaron, le dan, pero es parte del tema. Hay que ordenar, viceministro, en orden, y así lo vamos a ver con la gente de la Contraloría, porque ahí anda, siempre hay aprendices de grupo en el ministerio, de cada administración, haciendo sugerencias que se van, ¿verdad? Y ahí hay gente que está planteando el mismo error que cometió el otro gobierno, y que en algún momento lo tendrán que pagar, y es el tema de licitar diseños y construcciones que no se pueden, ¿verdad? Por eso queremos ver ahí varias cosas, pero bueno, hoy sí vamos a entrar al bienvenido jefe de acá. El año 2021, en el Congreso de la República ocurrió que el Pacto de Corruptos en aquel momento generó una legislación muy sui generis, que no tenía precedentes en la historia de los decretos ley de ampliación de presupuesto. Son ampliaciones, ¿verdad? Porque hay ahora que andan diciendo que reajuste, pausa, ampliación. Usted cuando lee la ley lo que dice, incluso esta propuesta es propuesta de ampliación de decreto 2, decreto 3 es ampliación. Hay unos que dicen actualización de presupuesto, hay algunas diputadas que están utilizando ese término. No, es ampliación. Ellos vinieron en el 2021 y aquí en el Pacto de Corruptos se distribuyeron a través del acuerdo 21-22, se distribuyeron una inversión multianual, es decir, para el 21-22 y 2022 y 2023 de 5.690 millones de quetzales. Para el año 2022 se tenían que ejecutar 3.191 millones 342.500 quetzales. La voracidad, pero sobre todo la desconfianza. Cualquier parecido con la ampliación actual es pura coincidencia, ¿verdad? Y ahí se lo voy a explicar por qué. La voracidad de esta gente al momento de aprobar este decreto fue que tanto era la desconfianza de que no les dieran el dinero que se pusieron a legislar y poner el tramo carretero y la asignación específica que querían para esa inversión que se estaba haciendo, y generaron toda esta. ¿Cuál es la similitud ahorita? Y eso en otro momento lo vamos a hablar. La asignación de los 1.675 millones a los consejos de desarrollo. Uno nunca había visto tampoco una iniciativa de ese tipo, que viniera detallado cuánto iba para cada consejo. ¿Y por qué va así? Porque ahí van los pistos de cada diputado que va a votar por esa babosada cuando llegue al pleno, ¿verdad? Por la desconfianza. Entonces aquí me pones en este municipio porque aquí tengo el alcalde y este alcalde me va a responder. Así es, ¿verdad? Pero regresemos al acuerdo en gestión. Este acuerdo 21-2022 estableció un monto de 5.690 millones de quetzales como un costo estimado del proyecto multianual. El tema esto es que este decreto es un decreto ley. Para modificar esto, solo el Congreso lo puede hacer. Hay un principio legislativo que lo que hace el Congreso, solo el Congreso lo puede modificar. Uno no podía
La desconfianza los llevó, y la desconfianza los llevó incluso a colocar aquí en el artículo 7, ¿verdad? Ese de los proyectos, ¿verdad? Un párrafo. Le voy a leer lo que dice el párrafo. Dice: los proyectos a que se refiere el cuadro anterior serán ejecutados por las unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en los departamentos, tipo de intervención, rutas y montos indicados, de conformidad con el siguiente cuadro, con estos cuadros que están acá, el cual no podrá ser modificado por ningún motivo. Eso es lo que dice la ley, por ningún motivo. Es decir, yo le quería quitar un centavo a un proyecto de estos, tenía que venir aquí al Congreso. Sin embargo, en el momento de la adjudicación, vimos que muchos de estos proyectos fueron adjudicados con montos que sobrepasan lo aprobado por el Congreso de la República. Aquí hay algunos de esos proyectos, por ejemplo, el de la rehabilitación de la ruta del tramo Río Hondo Zacapa, Puente Motagua, que fue el monto que venía en la ley era de 47.724.000 y fue adjudicado por 57 millones, ¿sí? 10 millones más. El de el tramo del desvío de las Lisas a desvío de Muyuta, aquí venía por 18 millones y fue adjudicado por 21 millones. El proyecto de rehabilitación de la ruta SEA Oriente, tramo entre desvío Pueblo Nuevo, Viñas y Barberena, la ley marcó 47 millones y ellos lo adjudicaron por 55.725.000. El proyecto de la ruta Occidente, tramo entre Paxicía y los Encuentros Chimaltenango, por 498 millones y lo adjudicaron por 598 millones, es decir, 100 millones más. Y luego viene el proyecto insignia de acá, que es el proyecto del Puente Belice. El Puente Belice en este decreto ley dice construcción del Puente Belice y sus aproximaciones, 1.212 millones de quetzales. Y cuando el Puente Belice se adjudica a la empresa Muratori, primero cambian la denominación del proyecto porque le agrega diseño, construcción del Puente Belice y sus aproximaciones, es decir, le agregan la palabra diseño al inicio, cosa que ¿por qué? Porque se adjudicó sin tener el diseño correspondiente, pero se adjudica por 1.785 millones de quetzales, es decir, 560 millones de quetzales más está adjudicado. Luego hay otros proyectos como el del puente vehicular Corazal Noreste, Estación San Antonio La Paz El Progreso, de 188 millones y lo terminaron adjudicando por 201 millones. Está el puente, la rehabilitación de la ruta Mazagua Puente de San José, que originalmente era 24 millones y lo adjudicaron en 29 millones de quetzales. La rehabilitación de la ruta del tramo entre el desvío Catarina El Carmen, frontera San Marcos, de 53 millones, originalmente lo adjudicaron en 64 millones. Está el de la rehabilitación del tramo entre el desvío Tecumán y el desvío Catarina, San Marcos, originalmente 63 millones y se adjudicó en 73 millones de quetzales. Es decir, nosotros contabilizamos, nosotros denunciamos a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones porque hubo un incremento en las adjudicaciones que se hicieron a estos contratos por cerca de 800 millones de quetzales. Nosotros por esos montos, solo con este tema, denunciamos a las autoridades anteriores. Ahí va todo el staff del Ministerio de Comunicaciones del gobierno anterior.
La Contraloría General de Cuentas también denunció. La Contraloría lo denunció por la totalidad. La Contraloría los denunció por 6,000 y pico. Entonces yo le quisiera pedir al Contralor que nos diera la información de por cuánto es que denunciaron estos proyectos y que nos diera la información que se pone a las que sabemos que está bajo reserva. Sí, yo tengo la cantidad exacta. Por el micrófono, por favor. ¿Qué hizo la Contraloría? ¿Qué identificó la Contraloría? Y la denuncia, ¿por qué se interpuso? Sí, buenos días a todos. Efectivamente, la Contraloría denunció, se detectó que se había hecho. Sí, efectivamente, la Contraloría detectó que se había adjudicado por un monto mayor al que estaba permitido en el decreto. Pero por aparte, también hubieron algunos proyectos que no solamente se adjudicó de más, sino que todavía pidieron ampliaciones. Se adquirieron ampliaciones. Y precisamente son varios proyectos que pidieron ampliaciones, y todo eso, la denuncia es por un total de 6.960.843.383,83 centavos. ¿Cuál? 6.960.843.383,83 centavos. 6.900 millones. Yo creo que es la denuncia más grande. Más grande. ¿Qué supuestos delitos, señor Contralor? Pues mire, ahí solamente que el Ministerio Público... No, pero es que no estamos entrando en el detalle de la denuncia ni que estamos pidiendo, pero sí al menos hay alguna, o sea, la denuncia debe ser porque alguna cuestión que ha identificado Contraloría, Claro. o sea, o estafa, o incumplimiento, o abuso de autoridad. Exacto, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, toda vez de que eso ya está establecido hasta dónde podrían ellos adjudicar. Y se señaló a los funcionarios también involucrados. Correcto. A todos los funcionarios involucrados. ¿Cuántos funcionarios involucrados? Pero, prácticamente los que estaban los directivos que prácticamente estaban en el Ministerio de Comunicaciones, siendo el ministro, el viceministro y todos que tenían prácticamente relación con estos hechos. Tengo entendido, y es importante, porque además aquí está el señor del Fondo Social de Solidaridad, y no vamos a desaprovechar esa oportunidad para que nos digan de dónde se sacaron ustedes el acuerdo con la empresa CEP para la rehabilitación para la retoma de los pasos a nivel de Avenida Petapa y Las Luchas. Digo, nosotros tenemos denunciado esos proyectos y los tiene denunciado también la Contraloría. ¿Qué hicieron? Con ustedes estuvimos allá en la Roosevelt y yo le dije que tuviera cuidado. Sí, tiene razón, diputado. Y le dije que no aceptara presiones de nadie. Sí, nosotros como unidad ejecutora trasladamos todas las acciones en el marco de lo que nos marca la ley, es decir, nosotros íbamos con todo, por incumplimiento, por no entregar a tiempo el proyecto. Entonces nosotros presentamos todo ese expediente al ministerio para que ellos lo analizaran y se pudiera tomar una decisión, ¿verdad? ¿En qué fecha presentaron ustedes ese expediente al despacho? El 30 de mayo. Entonces, O sea, usted señaló que había incumplimiento. Sí, correcto. Ahora, director, entonces, ¿por qué usted dio la ampliación de plazo a la obra? Porque eso fue incluso antes de que el ministro actual anunciara que hicieron sus arreglotrances con la empresa. Bueno, ¿Por qué usted lo autorizó? Sí, como o sea, porque ahorita usted me está cambiando el discurso, porque cuando Sí. yo lo vi a usted allá, cuando fuimos a la fiscalización, usted defendía la obra. Hoy me está tratando de decir, yo mandé todo allá y allá decidieron. No, pero usted Mi se pregunta refiere es al- por qué usted dio esas ampliaciones de plazo. Y aquí hablemos de Usted está hablando del de Petapa, ahorita. Perdón, sí, al que usted se refiere es del Roosevelt. Roosevelt. Sí, Roosevelt. Empecemos con el de Petapa. ¿Cuál es el tema, de dónde se sacaron el tema de esa conciliación que hizo referencia el señor ministro? Porque incluso no ha venido a citaciones, pero sí yo lo vi muy contento con su casco y su chaleco naranja, yendo a lanzar
el proyecto del tema de Petapa. E incluso ahí muy sonriente, como que le habían dado su regalo de cumpleaños. Explique esa parte. Sí, es correcto, diputados. Nosotros a través de un acta conciliatoria fijamos ciertas posturas para que el proyecto continuara. Esto a través de las facultades que tiene el contrato en el tema de controversias. Por la sencilla razón de que nosotros pues invitamos a la empresa que ellos plantearan cuál es la situación de ellos, porque recordemos de que mucho se había manejado en redes sociales del tema de ellos, pero en particular ellos se comprometieron a finalizar la obra, a entregarla, porque ellos al final, velando por los intereses del Estado, que se finalice la obra. Entonces, en ese sentido nosotros otorgamos un tiempo prudente para que la empresa entregue el proyecto. De lo contrario, ellos en la misma acta de conciliación renunciaron a toda acción que si ellos en un momento iban a incumplir, nosotros podemos actuar como ministerio. ¿Qué decía el expediente que usted entregó el 30 de mayo, director? Sí, nosotros dentro del expediente... Ordenen sus ideas, sí, no, para que no se... No, yo entiendo. Mire, pues, dentro del expediente nosotros teníamos la postura de dar por finalizado ese contrato de darle como Fondo Social de Solidaridad. Como Fondo Social de Solidaridad. O sea, nosotros seguimos esa línea. Pero al final, como la autoridad máxima es el que tiene la decisión en el sentido de poder... O sea, usted nos está diciendo que el que decidió entonces hacer la conciliación o negociación fue el ministro. Es correcto. Que ustedes prácticamente iban por el proceso de rescisión de contrato. Correcto, nosotros íbamos por la vía correspondiente, ¿verdad? Pero está haciendo lo correcto. Correcto, así es. Decir la verdad. Y también le quiero preguntar, ¿quién le ordenó a usted que ampliara el plazo del el paso del nivel de la Roosevelt? ¿Usted sabe quién le ordenó? Sí, nosotros en el tema del Roosevelt analizamos cuál es la situación. En lo particular ahí hay una recomendación de la Contraloría que el proyecto debe continuar. Por tal razón nosotros, en ese sentido, es más, el proyecto tiene una temporalidad para poder otorgar. Esa no es la pregunta, director. ¿Quién le dijo a usted que firmara la ampliación? El acta de ampliación? Sí. Usted lo sabe. Y Nosotros, usted mírese para futuro. Correcto. ¿Verdad? Y mire los clavos que se va a quitar. Dígame quién. Nosotros lo trasladamos al ministerio. O sea que también lo administra. Pero ahí hubo un viceministro que le dijo a usted, dígame el nombre del viceministro. Sí, fue el viceministro Cardona. El que le dio a usted la orden de que pudiera ampliar el plazo del paso del nivel ¿Fue de la Cardona calzada o Roosevelt? fue Bautista? No fue Cardona porque él ya estaba en posesión. Entonces, para entender, director, la posición del Fondo Social de Solidaridad, que era la correcta, era básicamente dar por terminados los dos contratos, el paso de nivel de la Roosevelt y el paso de nivel de la Petapa. Ustedes, al final de cuentas, reciben dos órdenes, básicamente. Una orden del viceministro Cardona en relación a ampliar la temporalidad del paso de nivel de la Roosevelt, y reciben una orden del ministro actual, Félix Alvarado, de ampliar el tema de la temporalidad del paso a desnivel de la avenida Petapa. Esa es como la conclusión que yo sacaría. Es correcto, diputado, es correcto. Y como está de moda el tema del criterio técnico, el criterio técnico de ustedes era cancelar el contrato, ¿correcto? Es correcto, nosotros lo defendimos hasta el último momento. ¿Qué criterio? Bueno, aquí está el viceministro de Infraestructura. ¿Qué criterio tuvo el ministro para entonces llegar a esa negociación con la empresa? Porque el ente encargado, la unidad ejecutora, está diciendo que la recomendación era rescindir, cancelar el contrato. Obviamente, creo yo que todavía estaba corto, porque debería llevar implícito las denuncias correspondientes contra exdirectora, exdirectores del Fondo Social y contra empresas. Viceministro, ¿qué pasó con el ministro? Gracias, diputado. La decisión, ese día yo fui juramentado en la secretaría. ¿Usted no sabe de la decisión? Yo tomé posesión el día lunes, pero lo que quedó consignado en el acta es en seguimiento a la recomendación del informe de la Contraloría,
donde se indicaba Bueno, Contraloría, específicamente que las dos veces. la vía que se tenía que seguir era la resolución del conflicto, porque está establecido dentro del contrato la resolución Sí, del pero dentro del conflicto. contrato también está la rescisión. Hay una cláusula de rescisión y bien clara. Sí, la O sea, recomendación de la Contraloría decía que lo que recomendaban ellos era la resolución del conflicto porque el paso del nivel era de interés nacional, y entonces que ellos recomendaban que se resolviera el conflicto. Bueno, licenciado, la Contraloría, ¿por qué recomiendan ustedes eso? Yo la información que tenía en Contraloría es que la Contraloría denunció estos proyectos. Esa es la información que yo tengo, pero sí aclárenos usted porque ya van 2 ocasiones que nos dicen que fue por recomendación. Le están tirando la chibolita a la Contraloría a pesar de que la unidad ejecutora está diciendo que ahí la recomendación es esa. Licenciado, ¿qué sucedió? Yo no tengo conocimiento de esa recomendación que ha dado la Contraloría. ¿Tienen ahí la recomendación ustedes? Señor director, quisiera ver la recomendación de Contraloría para que... Nosotros le podemos hacer llegar los informes correspondientes, diputado. No, pídalo ahorita, que se lo manden en fotografía y nos lo lee. Okay, Pero aquí no es que ahí se las mando cuando... Es que miren, nosotros tenemos que ir a ampliar la denuncia. Ya cuando se asigne la fiscalía correspondiente, no sé si ya la asignaron, porque nosotros lo interpusimos a través de tribunales para que no se quedara en el laberinto de nunca más, ¿no? Y miren, y ¿sabe? Yo no entiendo, porque estos clavos son de la administración pasada. Corrupto Yamatei, corrupto... El acta de conciliación sí la tiene ahí, Lix. Director. Esa sí la tiene ahí. No lo tengo, pero lo voy a pedir. No lo tengo. Bueno, pídala, por Pídala también, por favor. Miren, la pregunta aquí nuestra es ¿por qué el gobierno de Bernardo Arévalo se está encargando de revivir proyectos corruptos? Y esa cantaleta, disculpen, del tema de que por el bien de la nación yo me vuelvo corrupto, no. El paso del nivel de la avenida Petapa y el de la Urbe, nosotros le hemos dado seguimiento a eso. Primero porque fueron anómalamente adjudicados. Estos se adjudicaron producto de tráfico de influencias. Se los adjudicaron como cuota política al diputado José Ubico y a todos de antecedentes conocidos, dirían los abogados. Y sabemos por qué. Dejaron tirados los proyectos. El proyecto de la Petapa se tenía que haber entregado el 30 de abril del año pasado. Fuimos nosotros en abril de este año y el ingeniero supervisor de la obra, usted se recordará, licenciado, ¿qué nos dijo el ingeniero? Que la empresa no aparecía y que se había huido y que no les daban razón. Y le preguntamos cuánto ha avanzado porcentualmente de mayo del año pasado a abril de este año y nos dijo 0.43% y desde diciembre para esta fecha 0. Y estaba vigente el proyecto y estaba en fase de construcción y no había nadie trabajando porque además han mentido operativamente. Señor representante de la Contraloría, ¿por qué denunciaron ustedes el paso del nivel de la avenida Petapa? Sí, se denunció precisamente por el incumplimiento que tenía la empresa en la construcción del proyecto. El plazo en ese entonces que nosotros estuvimos ahí en ese proyecto ya faltaba un mes y precisamente lo había dicho que el avance había sido del 0.43. Entonces era obvio pues de que ya no iban a terminar, creo que se decía el 2 de junio, en ese plazo no iban a terminar la obra y habían pedido ya una ampliación de tiempo. Entonces ahí se decía efectivamente. Pero si esa fue la recomendación, si esa fue el motivo de la denuncia, cabe que en algún momento en alguno de estos proyectos Contraloría haya recomendado la renegociación. Pues yo no tengo conocimiento. Al criterio de la Contraloría cabía una nueva ampliación de plazo. En el caso de la Petapa no. Viceministro y director, para que ustedes lo tengan.
qué no cabía? Porque por ley se puede ampliar la duración de un proyecto hasta por el mismo plazo contractual original del proyecto, pero en este caso que era 8 meses. Y hay que recordar que en algunos momentos estuvo suspendido varias veces y lo volvían a levantar. Sin embargo, la empresa ya terminó el plazo original y el plazo de la ampliación al que tenía derecho, entre comillas. Y sin embargo el ministro dice que incurrió ahí en alguna falta, algún delito el ministro, o pusieron así de fondo, pues, señales. Sí, precisamente por eso fue que parte de eso fue que se puso también. A su criterio, ¿qué era lo que correspondía? Ahorita el ingeniero nos va a ampliar. Ingeniero, por favor. Buen día a todos. Tal vez para ser un poquito más claro, creo yo que el inconveniente que se está dando mucho es que la Contraloría siempre va a dar una recomendación de que solucionen los problemas que se tienen, ¿verdad? Pero eso le corresponde a la entidad determinar cómo los va a manejar. No es que ustedes recomienden, no es que ustedes recomienden que deban de continuar con esa misma empresa que ya incumplió contrato. Nunca se pone un nombre de una empresa para decirles, miren, continúen, hagan esto, ¿verdad? Puntualmente en decirles, ahorita ya se venció el tiempo, entonces hagan una conciliación. En Contraloría no les parece. Es decir, de esa que manera. parte de lo que ustedes les puedan decir a las personas es rescindan el contrato, hagan un corte y así puedan realizar una aplicación del resto de la obra. Sí, normalmente para no estar retenido. se les indica Le digo que tomen porque en después quiero que me hable el director porque me está diciendo así. Sí, eso en ningún momento lo van a decir, la Contraloría no va a No, decir eso. no lo está diciendo, Sí. pero no le está diciendo tampoco llegue a un acuerdo con la No, empresa. claro, claro. Le voy a leer el diputado. Mire, para ambas obras se recomienda que el Fondo Social de Solidaridad agote todas las instancias posibles con las empresas ejecutoras a efecto de que las obras sean finalizadas al 100% en el plazo contractual establecido y así entregar al beneficio de la población objetivo en el tiempo estipulado para su uso. Caso contrario, proceder a realizar los procedimientos administrativos correspondientes para subsanar el incumplimiento. Ah, bueno, pero lea la última parte. Lea de donde dice la parte contractual, Sí. director. Lo voy a leer textual, mire, pues, para ambas obras, dice, se recomienda que el Fondo Social agote todas las instancias posibles con las empresas ejecutoras, a efecto que las obras sean finalizadas al 100% en el plazo contractual establecido. Ahí vamos por parte, director. A usted le están diciendo plazo contractual. En mucho de eso, en esas dos obras, el plazo contractual ya había vencido. En el caso de Roosevelt todavía no, o sea, ahí teníamos esa posibilidad. Termina, Sí. lea. Y así entregar al beneficio de la población el objetivo en el tiempo estipulado para su uso. Caso contrario, proceder a realizar los procedimientos administrativos correspondientes para subsanar el incumplimiento. A ver, ahora Contraloría. Sí, correcto. Si se dan cuenta, menciona la empresa porque al final de cuentas está vinculada por el contrato y tienen que analizar qué partes, ¿verdad? Al momento de tomar una acción, también tienen que ver cómo afecta a la entidad lo que diga el contrato, ¿verdad? Porque hay cláusulas específicas que si no se tiene la justificación, pues ellos tienen que analizar, ¿verdad? Entonces, la recomendación de Contraloría siempre va a ser así, ¿verdad? Enfocada a buscar el bien, el buen gasto público, pero ya toca a la entidad decidir cuáles son las alternativas que tiene, ¿verdad? Si el plazo cuando está vencido, yo tengo que empezar desde ahí. O qué dice el contrato, qué más cláusulas me indica. ¿Puedo rescindirlo sin ningún problema? También ellos sabrán, ¿verdad? Son parte de lo que es administrativo de la propia entidad. Claro, pero según usted, director, lo que competía era la rescisión del contrato, ¿correcto? En el caso de Betapa sí, en el caso de Roosevelt no, porque teníamos una disposición todavía de ampliar el plazo contractual. Si bien es cierto, hay 14 meses, nosotros no le otorgamos ese tiempo, le otorgamos 8 meses, en el sentido de que... qué buena onda. Pero nosotros, en ese sentido, ¿verdad? Para poder finalizar el proyecto. Ahora, ¿bajo qué criterio quedaron esos 8 meses? Sería también un incumplimiento, o sea, es una misma empresa, están relacionados, ya le falló a usted con no solo ese proyecto, sino otros proyectos más. Tiene más de 500 millones de quetzales, ha sido señalada de estar vinculada a diputados que tienen relación con el narco. Y si tiene plumas, tiene pico y hace cuac, ¿qué es? Sí, nosotros en el sentido de poder finalizar, tomando el criterio de que ya está arriba del 50%. ¿Sabe qué creo yo? Más que ustedes
o el ministro en este caso, se quiso agarrar, vio ahí una cosita y con la uñita se quiso agarrar de un texto que les puso ahí la Contraloría, pero que a todas luces usted mismo nos ha dicho, es una empresa que les ha incumplido. ¿Usted confía plenamente en esa empresa? Plenamente no. ¿Y mediana? Director, Posiblemente. Director, ¿por qué en el caso del paso del día de la RUD, por qué se le dio la presión? Porque el viceministro se lo dijo. Sí, el viceministro debió haber visto bueno a Sí, la solicitud. Y en el caso de Petapa, ahí todavía la cuestión es peor, porque estaban a solo un mes de cumplir la extemporaneidad que permite la ley a partir de la ampliación por un plazo similar al contractualmente original. Es decir, un mes les faltaba, por eso la Contraloría se tiró la denuncia, porque dijo en un mes, y si fuimos a ver, y ahí no iban a terminar, pues. Es decir, ahí hay una ilegalidad, y ahí fue el ministro el que decidió, de acuerdo con lo que usted manifiesta. ¿Está trabajando la empresa en ambos pasos? Mire, en el de Petapa específicamente, ellos presentaron un programa para, obviamente, con el tiempo que se le otorgó, pues al momento están cumpliendo con ese programa. Nosotros... Mire, director, nosotros fuimos ahí y lo fuimos a buscar usted y no estaba. Ese paso de nivel está a 400 metros donde están las oficinas de ustedes y no están haciendo absolutamente nada, ni lo van a terminar. Y además ese paso de nivel está sobrevalorado, igual que el de la luz. El ex ministro de Infraestructura, el primero de este gobierno, reconoció aquí en citación que esos pasos a nivel estaban sobrevalorados entre un 20 y un 30%. Y de todo modo la empresa no lo va a terminar. ¿Cuáles son los plazos que ahora le fijaron a la empresa? Se le fijó hasta el 31 de octubre para poder entregar. El de Petapa. El de Petapa. ¿Y el de la luz? El de la RUT se le otorgaron 8 meses, pero actualmente está suspendido. ¿Otra vez? Sí, está suspendido, porque la empresa supervisora incumplió y por tal razón nosotros no podemos continuar el proyecto si no tenemos un supervisor asignado. Está suspendido. Mire, viceministro, usted está nuevo en el cargo ahí. El subterfugio de la suspensión es una artimaña utilizada permanentemente por la empresa en contubernio con autoridades justamente para ganarle tiempo a la responsabilidad contractual. Ese proyecto de la Roosevelt tenía que haber sido entregado el 2 de noviembre del año pasado, es decir, que lleva un retraso de 7 meses el proyecto. Durante todo este tiempo paran el proyecto. Incluso en el caso de la Roosevelt se pagó en algún momento a pesar de que el proyecto estaba parado. Ustedes lo tienen. El proyecto lo habían suspendido en mayo del año pasado y les hicieron un pago en junio y julio del año pasado, lo cual no se podía. Entonces ahí hay un contubernio. Ahora, la pregunta que sale acá es, ¿cuál es el nivel de incidencia, de feeling que tiene Alejandro Ceballos, constructor favorito de José Ubico, con el gobierno? Ya sabemos que tenía mucho feeling con el gobierno de Alejandro Yamatei, pero ¿cuál es el feeling que tiene con el gobierno de Bernardo Arévalo para que tenga esa condescendencia que además raya en ilegalidad? ¿Ustedes han hablado con el señor Ceballos? Sí, hemos tenido reuniones con él. ¿Conciliaron o Sí. no? Hola. Sí. Señor viceministro, yo lo que le voy a pedir, por favor, porque ahorita se hablaron de 2 de los proyectos que tiene como vice y tiene SEDCO a su cargo, porque no son los únicos 2 proyectos que tienen. Incluso en el lado de Sololá fueron con policía, intimidando a los comunitarios y amenazando a los que los iban a denunciar, fueron a sacar maquinaria de un tramo que tienen allá tirado en el lado de Sololá. Imagínense, una empresa que viene a conciliar con el FCS
llamando a la policía o con el ministerio, mejor dicho, una empresa que concilia con el Ministerio de Comunicaciones, pero que allá en Sololá viene y amenaza con policía, que va y amenaza con denunciar a la gente para poder sacar la maquinaria. Y yo, sorpresa, a la semana la señora ministra dice que esa empresa quebró. Entonces uno entiende que entonces la maquinaria la fueron a sacar porque ya habían quebrado, pues. Entonces, señor viceministro, lo que le voy a pedir es que nos pueda indicar en un informe circunstanciado qué va a pasar con todos los proyectos que tiene a su cargo CEPCO y Comovisa adjudicados, porque estos solo son dos de todo lo que tienen adjudicado, porque tienen en Sololá, tienen en Zacatepeques, tienen en Suchi, y no me recuerdo cuál es el otro departamento donde tienen varios proyectos adjudicados. Entonces, para que me pueda mandar ese informe ya con la posición que va a tener el Ministerio de Comunicaciones, porque seguramente si conciliaron en estos dos, van a querer conciliar en todos los demás, pues en este caso, a pesar de que el incumplimiento se ha dado, pero que nos mande ya qué va a hacer finalmente el Ministerio de Comunicaciones con el resto de proyectos que tienen estas dos empresas. Tal vez, compañeros, yo creo que amerita, diputados, en este tema hacer algunas reflexiones. Primero, que hay que volver a citar al ministro de Comunicaciones aquí y debe comparecer.